El miércoles pasado estuvimos hablando sobre la seguridad de la salvación y lo importante que es esto para la vida del creyente. Este miércoles vamos a estar hablando sobre las ordenanzas que el Señor nos dio. Las ordenanzas que son la Santa Cena y el bautismo, y la importancia que tienen esto para la vida del creyente. Así que le animo a que haga un esfuercito y no se lo pierda. Hasta allí vamos a estar gozándonos también en comunión. Así que estos son los anuncios hasta ahora. Manténgase, asegúrese que tengamos su teléfono para avisarle de todas las oportunidades que aparezcan durante las semanas. La próxima actividad comunitaria que estamos planeando va a ser un clothing shop en esta misma área, y les estaré confirmando en esta semana a través de mensajes de texto o llamadas telefónicas cómo lo vamos a hacer y cómo va a ser en detalle, si va a ser este fin de semana o el otro más arriba. Estamos todavía coordinando esos detalles, pero es lo próximo que tenemos así en cuanto al alcance comunitario para Annandale Bible Church, la iglesia bíblica de Annandale. Así que, ¿cuántos tienen gozo en esta noche? Amén. El gozo, estuvimos hablando de verdad hace un tiempo, y es algo maravilloso. A veces estamos en circunstancias difíciles, pero podemos tener la seguridad, ¿verdad? La satisfacción de que Dios nos ama y que estamos en Él. Así que hoy vamos a estar hablando y buscando en la palabra del Señor, mirando. Me gusta comparar siempre la Biblia con un espejo, el espejo del alma, ¿verdad? Donde podemos vernos reflejados y decir: Señor, necesito parecerme más a ti, necesito crecer, identificamos allí esas áreas en nuestras vidas donde aún hay oportunidad de crecer. Hoy vamos a estar en el libro de Mateo, vamos a estar en el capítulo 12, y les invito a buscar en sus Biblias Mateo capítulo 12, y vamos a estar viendo del verso 43 al 45. Pueden decir amén cuando lo tengan. Sí, de 43, son 3 versículos: 43, 44 y 45. Recuerden, Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, y hemos venido desarrollando este estudio expositivo durante todo el año. Y deberíamos terminar en septiembre, ahora en este mes, este tiempo expositivo, y pasar entonces a 12, 43 al 45. Dicen amén cuando lo tengan. Magnífico. Dice la palabra del Señor, y les invito a ponernos en pie para reverenciar su palabra. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Oramos. Buen Dios, bendice tu palabra en nuestros corazones, por la cual te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Bueno, esto es un pasaje bastante interesante en la palabra del Señor. Y si conectamos con el estudio que hemos venido desarrollando, ¿verdad?, en el libro de Mateo, nos damos cuenta que está en el contexto donde Jesús está interactuando con quienes allí, con los fariseos. ¿Recuerdan? Él estaba en una batalla espiritual que se manifestaba a través de su palabra, el Verbo encarnado, la luz del mundo con nosotros, Dios mismo con nosotros en la persona de Jesucristo, y el reino de las tinieblas que operaba en los corazones de esas personas que claramente se le oponían. ¿Sabe usted lo que significa la palabra o el nombre Satanás? ¿Ha escuchado ese nombre alguna vez? ¿Verdad? ¿El nombre de quién es ese? El diablo, ¿verdad? ¿Y sabe usted lo que significa ese nombre? Pues significa, dime Juan, adversario, opositor. Pues él está con una tarea clara que se ha seteado, pues, de oponerse a las cosas de Dios y ser enemigo de Dios. Y por extensión es tu enemigo número 1 y mi enemigo número 1. Así que sabemos que no hay nada bueno allí, y definitivamente había una guerra espiritual que
me gusta llamarle muchas veces la guerra de los siglos. Incluso a veces cuando vemos las películas de dibujos animados nos enseñan, hey, la guerra entre el bien y el mal. Cuando vamos a la ciencia ficción vemos que hay una guerra entre el bien y el mal. Y vemos que en todas las manifestaciones artísticas del ser humano hay una lucha clara entre el bien y el mal que no se puede evitar. Cuando miramos, cerramos nuestros ojitos, ¿verdad? Y miramos hacia nuestro corazón, vemos que allí también hay una guerra constante entre el bien y el mal. En todo lo que nos rodea es innegable que existe una batalla espiritual, y tú y yo, a través de la revelación que tenemos de la palabra del Señor, podemos ver, entender y descubrir cosas que muchas personas sencillamente están ciegos a esta realidad. Así que esta es una noche de revelación y esta es una noche de descubrimiento en la palabra del Señor, porque vamos a sumergirnos en ella. Así que vemos aquí claramente en este contexto que Jesús había hecho, y estuvimos viendo hace 2 sábados anteriores, algo que molestó mucho a los legalistas, algo que molestó mucho a los fariseos, algo que molestó mucho a los religiosos establecidos de esa época. ¿Y qué era lo que había pasado? Que Jesús había liberado a un hombre. ¿Recuerdan? Unos versos anteriores vemos que Jesús había liberado a un hombre en el día de reposo. Un hombre que había sido preso de Satanás por posesión demoníaca. Y este hombre totalmente queda sano, queda restaurado, y eso se gana las críticas de Jesús en ese momento. ¿Por qué razón? Porque él había hecho algo que iba en contra de lo que estaba establecido, de lo que ellos entendían como que era lo correcto para hacer, y que no amenazaba su estilo de vida pecaminoso, no desafiaba su estilo de vida sin Dios, su estilo de vida vacío. Y Jesús vino pues como un terremoto espiritual para la vida de todos ellos. Esta discusión continúa varios capítulos más adelante, y vemos que Jesús entonces les habla directamente a ellos de lo que sucede en este fenómeno de guerra espiritual, en este fenómeno de encuentro entre la luz y las tinieblas. Y me gusta mucho recordar y entender el contexto de este pasaje para poderlo nosotros entender, porque Jesús nos está hablando de un espíritu inmundo que sale del hombre. Y queremos desmenuzar bien esta palabra para que la podamos entender. Son 3 versículos, pero 3 versículos llenos de una enseñanza bien poderosa. Vamos a ver 3 puntos principales que podemos ver en este pasaje bíblico. Y vamos a estar viendo el verso 43, si nos está diciendo claramente cuando el espíritu inmundo sale del hombre. ¿Qué es este espíritu inmundo? Primeramente vamos a ver por qué primeramente estaba en la vida de ese hombre. Pues te cuento que cuando vamos y profundizamos en la palabra del Señor, podemos identificar claramente que ese espíritu inmundo era un demonio, era una entidad espiritual maligna, y también conocido como un ángel caído, que estaba operando directamente en contra de Dios. Y tú me vas a decir, bueno, pastor, pero él no estaba operando directamente en contra del hombre. Este demonio estaba operando en contra de ese ser humano, de esa persona en particular. Si vamos un poco más atrás en el libro de Génesis, vemos que durante la creación Dios creó todas las cosas, así como cuando ustedes esperan un bebé y preparan todas las cositas que los bebés van a necesitar, ¿verdad? Usted prepara ropita de antemano, usted arregla un cuarto si lo tiene, arregla una camita especial, en fin. Dios preparó un mundo maravilloso para que pudiera, en este caso, el hombre habitar. Y cuando Él lo crea, hay una cosa diferenciadora entre Dios, entre el hombre como creación de Dios y el resto de la creación de Dios. Dice que Dios hizo al hombre ¿cómo? A su imagen, ¿verdad? Y que esto entonces lo que significa es que el hombre es la corona de la creación, el propósito por el cual Dios crea todo lo que está alrededor nuestro. Es algo maravilloso y una obra de amor increíble. Por lo tanto, el enemigo, Satanás, sabe que atacando al hombre es la única manera que puede acercarse a lo que él desea, que es atacar a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios ama mucho a sus hijos. Y todos los que son padres y madres aquí lo van a entender perfectamente. Si usted ha visto a su hijo pasando por alguna dificultad de salud o de cualquier otra índole, usted a veces desearía o preferiría que le pasara a usted y no a sus hijos, ¿verdad? Porque es el amor
tan grande que tenemos, y es un eco profundo que habla del carácter de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Si nosotros, siendo imperfectos, podemos llegar a experimentar este tipo de amor, cuánto más Dios, que su amor es perfecto y es completo hacia ti y hacia mí. Por lo tanto, uno de los propósitos que el enemigo se ha establecido ha sido destruir al hombre, destruir la imagen de Dios en el ser humano, en el hombre, en la mujer, en la familia. Ha intentado deformar por todos los medios y a marcha forzada todo aquello que recuerde a Dios en nuestras vidas. Y cuando vamos a Filipenses sabemos que todo lo honorable, todo lo bueno, todo lo justo, si algo de buen nombre, si algo digno de ser mencionado, en esto pensad, hablándolo Pablo como características divinas o características que un siervo de Dios puede mostrar. Todas estas características vienen directamente de Dios y son para nosotros, para nuestro gozo, para ser reflejadas y manifestadas en nuestras vidas. Pero el enemigo, intencional y activamente, bienvenidos a los hermanos que van llegando, ha sido muy preciso en cuanto a destruir esto, y así podemos ver un panorama alrededor nuestro que no es nada alentador, un panorama que a veces es deprimente. Lo hemos visto a veces en nuestra propia familia, lo hemos visto de nuestros vecinos, y vemos vidas destrozadas, vemos personas que están dolidas, personas que están bien maltratadas por el pecado, y cuando vamos a la raíz del problema nos damos cuenta que no es otra cosa sino que una lejanía profunda de Dios que las personas han tenido. Les agradezco mucho, sé que muchos han estado orando por mi hermano por parte del padre, por Yamil Reina, y saben que la situación que le está enfrentando. Les pido que sigan orando porque la cosa hasta ahora pues no mejora con él, así que les pido que lo sigan manteniendo en oración. Pero espiritualmente nosotros sabemos que hay una atadura, hay una afectación del enemigo en su vida, todo fruto de malas decisiones que ha tomado en su vida. Así que seguimos orando y no perdemos la fe en que Dios pueda iluminar la vida de él. Así que si tienes en tu familia personas con situaciones que están pasando particularmente difíciles, yo te digo, no pierdas tu fe, mantente orando por ellos, mantente intercediendo por ellos, porque la oración hace la diferencia. Es maravilloso ver que en Cristo estamos completos y estamos en el lugar seguro, en el lugar de Dios. Pero no es así para la inmensa mayoría de las personas que no han conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador todavía, que han quizás pospuesto una decisión por el Señor, o han sencillamente nunca escuchado de esto. Y eso es un peligro grande. Así vemos a este hombre en este pasaje que estuvimos viendo hace 2 semanas, cómo él había sido afectado y cómo esto afectaba físicamente incluso, de modo que el hombre era sordomudo y demás, y no tenía posibilidades de interacción con el mundo exterior, y no era producido por una enfermedad precisamente, sino por una posesión demoníaca que había, es decir, un espíritu inmundo que habitaba en él. Así que vemos que estos espíritus inmundos se pueden manifestar a través de una persona, no directamente, sino que prefieren directamente hacerlo a través de una persona. Dice el verso 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entendiendo que Jesús le está hablando a una generación, refiriéndose al grupo de personas que lo estaba escuchando, que eran incrédulos, que no querían aceptar su persona, quién era él, el mensaje que él venía a traer, pues entendemos que este mensaje es directamente, expresamente lanzado a aquellas personas que no han tenido una mirada de fe hacia Dios, aquellas personas que han cerrado su corazón a el Señor, a su persona. Y por eso está dando un panorama de qué es lo que podría suceder con estas vidas, aún después de haber recibido un milagro de liberación tan grande como el que ellos habían podido presenciar. Es decir, este hombre tenía problemas serios de salud, y esos problemas son sanados y eran asociados directamente a una condición espiritual previa. Cuando esta condición espiritual le deja, el hombre queda pues como nuevo, todo funcionaba nuevamente en él y se sentía bien. Yo te digo, yo creo que nosotros podemos entender esto porque todo lo que hemos conocido al Señor, podemos identificar que en nuestras vidas había también un antes y un después. La historia de la humanidad, cuando usted empieza a estudiar historia, ve que se divide en antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Pues también la vida de nosotros, nuestra vida personal,
se divide en el antes y el después de Jesucristo. En la Biblia vemos muchas personas que han tenido un encuentro con Dios y nadie ha sido el mismo. Nadie ha pasado desapercibido de esta poderosa realidad. Vemos claramente en el verso 43 que cuando este espíritu inmundo que está mencionando aquí deja ese cuerpo físico, anda buscando descanso. Esa palabra griega que se usa para descanso también se traduce como reposo, porque es dependiente, claramente nos está diciendo aquí, de estar atado, parasitando, afectando un cuerpo físico. Si recuerdan también la historia cuando Jesús, sí, mi hermanita, por favor. Sí, adelante, sí. Bueno, excelente pregunta. Cuando decimos atadura, generalmente está asociado a una afectación que el enemigo tiene sobre nuestras vidas y se manifiesta muchas veces a través de una adicción o a través de una situación que está más allá de nuestro control. Ejemplos de ataduras claros, podemos pensar en personas que son alcohólicas, como es el caso de mi hermano por parte de padre, que le he compartido a ustedes que han estado orando por él. Cuando vemos quizás personas que tienen una costumbre en su vida que le afecta. Hace algún tiempo veíamos en las noticias el ejemplo de la actriz Winona Ryder, que es muy famosa y también tiene bastante dinero, pero no obstante, ella tiene una atadura en su vida, tiene una mala costumbre que es robar, es cleptómana. Y fue en una tienda pequeña, como decir en un 7-Eleven o algo así, fue vista por las cámaras y fue presa por eso. Entonces dice, una persona que es millonaria, ¿cómo puede hacer algo así, verdad? Bueno, la situación es que en su vida se manifiesta una atadura de esa manera. Hay muchas ataduras en la vida de las distintas personas, pero siempre lo que llamamos ataduras pues vienen asociados con influencia satánica, influencia de espíritus inmundos sobre la vida de esa persona, y nunca vienen como resultado de que, yo iba andando por la calle y simplemente pues como coger un catarro, un virus o algo así. No, los demonios no pueden tomar posesión ni siquiera de las personas que no son cristianas, a menos que esa persona pueda o permita, a través de conductas pecaminosas sistemáticas en su vida, darle entrada. Siempre hay una conducta autodestructiva en la vida de la persona, siempre hay una práctica sistemática de cosas contrarias a la voluntad de Dios que traen como consecuencia pues afectaciones oportunistas de demonios, en este caso sobre las vidas. Y aquí lo vemos claramente que hay una insistencia en estos espíritus inmundos a tratar de afectar la vida de las personas en primer lugar. Pero les compartía, si recuerdan la historia cuando Jesús liberó al endemoniado gadareno, ¿verdad? Este hombre que le decían Legión. Legión significaba en aquel momento un ejército de 1000 soldados, y era una división de los soldados romanos de aquella época. Pero él le decía Legión no porque él fuera soldado o perteneciera a una legión militar, sino porque en él había muchos demonios, y se hacía una referencia como legión, como si hubieran 1000 demonios en la vida de esa persona. Y el hombre, bueno, había manifestaciones físicas en él que se denotaba, ¿verdad? La Biblia lo describe muy bien, andaba pues desnudo por ahí en todas partes, y cualquiera hubiéramos dicho, este es un loco de la calle. Pero con la visión espiritual, cuando Jesús le vio, y todo el mundo estaba claro en que lo que le pasaba a ese hombre no era una afectación psicológica, sino que la afectación psicológica era quizás simplemente el síntoma de un problema más profundo, de un problema mayor que esa persona venía enfrentando, y que era posesión demoníaca. Cuando Jesús libera a este hombre, en ese contacto espiritual entre esos demonios, cuando ven a Jesús quedan aterrados completamente y le dicen, bueno, que sea, déjame ir a ese hato de cerdos, es decir, a un grupo de cerdos, a una manada de cerdos que había ahí cerca, porque no querían quedar en lugares secos, vacíos, no querían andar simplemente no estando en un cuerpo, y preferían incluso tener posesión sobre un animal antes de ser atormentados, andando pues sin ningún cuerpo donde estar. Vemos esto que es bastante poderoso aquí en la palabra de Dios, y es algo realmente que nos ayuda a entender mejor cómo funciona este mundo espiritual. Ahora, lo cierto es que vemos que, en primer lugar, ninguna persona puede quedar poseída ni afectada por un demonio así porque sí, digamos porque agarré un catarro o un virus o algo así. No funciona así. Siempre está asociado a prácticas sistemáticas que son contrarias a la teología, contrarias a la voluntad de Dios.
y que tienen una tendencia degenerativa. Siempre cuando la persona queda afectada por esta influencia del mal, pues la tendencia es a ir de mal en peor. Nunca la persona puede salir de esa espiral descendente por sí misma una vez que ha sido afectada por esta combinación de vida de pecado con afección demoníaca. ¿Eso aclara bien la duda? Sí, ok, gloria a Dios, mi hermana. Gracias por compartir. Hermano, siéntase libre de cualquier duda, pues levantar la mano y en este estudio bíblico la aclaramos de inmediato con la ayuda del Señor. Así que vemos que en segundo lugar, en este punto número 1 del verso 43, este demonio queda relegado a lugares secos, espacios desolados, donde hay ausencia de Dios. Vamos a ir en sus Biblias hacia Génesis capítulo 1 y vamos a ver versos del 2 al 4. Dicen amén cuando lo tengan, por favor. Primer libro de la Biblia, primer capítulo también. Se puede simplemente buscar las primeras páginas de su Biblia allí y lo va a encontrar. Génesis capítulo 1. Y vamos a ver qué dice la palabra allí. Este relato nos habla de la creación, ¿verdad? Y dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: que haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. A la luz Dios la llamó día, y a las tinieblas la llamó noche. Cayó la tarde y llegó la mañana, y ese fue el día primero. Pero si nos detenemos en el versículo número 2, estamos viendo claramente que dice que las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie. Anteriormente nos dice también que la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. Es decir, hay una relación directa entre la presencia de Dios y la llenura. Hay una relación directa entre la presencia, la actividad de Dios y la luz y el orden también. Generalmente, cuando vemos una persona que está siendo afectada por fuerzas de maldad, como en este caso, vemos que no hay un sistema en nada de lo que hace en la vida. Y eso automáticamente empieza a acarrearle problemas, empieza a acarrearle situaciones, empieza a traer consecuencias sociales, físicas, palpables. Pero donde está la presencia de Dios, hay una tendencia a hacer las cosas en un orden que el primer beneficiado es la persona que obedece la palabra de Dios. Cuando dice desordenada, se refiere a un lugar donde no había un sistema que producía nada. Era algo improductivo, era algo que no conducía a ninguna parte. Pero vemos claramente el paralelismo entre estos dos textos y queda claro que dice aquí que el espíritu inmundo, cuando deja a la persona, pues va a lugares desolados, vacíos. Hay una similitud clara aquí. El vacío no es otra cosa que la ausencia de Dios. Usted puede estar solo físicamente, pero espiritualmente confortado cuando tiene a Dios. Usted puede estar físicamente acompañado muchas veces y sentirse solo, sentirse que está vacío. Estas son características claras que experimentamos nosotros como seres espirituales creados por Dios. Y es que Dios nos ha diseñado para que tú y yo andemos de la mano con Él, para que tú y yo caminemos con el Señor en una relación diaria, que pueda ser una realidad el hecho de que Jesús es nuestro mejor amigo. Vemos en el punto número 2 aquí, avanzando al verso 44, ahí en Mateo, y leemos y nos dice que entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Recuerda que Jesús le está hablando a estas personas que se mostraban incrédulas para con Él y que habían visto un milagro en el cual una persona había sido liberada de posesión demoníaca, pero había quedado a las expensas de una vida sin una relación con Dios, a las expensas de una vida de incredulidad. Por eso Jesús está haciendo esta aclaración y este pasaje de tanta revelación acá. Dice que este demonio o espíritu inmundo dice: volveré a mi casa de donde salí. Vemos claramente que se identifica con esa persona. Ese demonio piensa que esa vida pertenece a él. Piensa que hay una conexión.
Y esto no puede ser de otra manera, sino porque la persona le ha dado ese espacio en la vida. Dice, volveré a mi casa de donde salí. La tendencia es siempre a recurvar, la tendencia es siempre a regresar sobre la vida de esa persona, porque hay un modo de vida, una conducta en esa persona que le permite identificar como suyo, que le permite identificar como un destino posible. Si usted y yo vamos conduciendo por la carretera y estamos buscando una dirección y se nos acaba la batería del teléfono, no hay GPS, ¿qué es lo que nos queda entonces? Usar las señales, ¿verdad? Yo al mes o algo de haberme mudado para acá de Lancaster, me pasó. Y di algunas vueltas. Pero gracias a Dios los carteles, ¿verdad? Me ayudaron a llegar. Y me sentí bien después de todo, porque dije, wow, no soy tan dependiente de GPS después de todo, ¿verdad? Y a veces las pruebas te hacen enfrentar y descubrir nuevas capacidades en ti. Pero si no hubiera sido por las señales que yo estaba atento a mirar, no hubiera llegado nunca a donde estaba. Asimismo, hay señales en el mundo espiritual. Asimismo, hay conductas en la vida de las personas que el enemigo puede identificar como, eres bienvenido aquí. Hay conductas en la vida de las personas que le permite a Satanás afectar a una persona a través de adicciones, a través de un sinnúmero de ataduras. Así que vemos claramente en este pasaje que este espíritu decía que identificaba la vida, el cuerpo de esa persona como su casa. Pero si seguimos leyendo, dice que cuando llega, la haya, ¿cuál es la primera palabra que vemos aquí? Desocupada. Más adelante dice barrida y adornada. Es decir, la acción del milagro que Jesús había operado sobre este endemoniado era que su vida cambió. Si su vida antes era un desastre total, ahora era algo hermoso y algo coherente que se podía ver. La gente veía que el hombre era hasta mudo, pero ya de pronto pues podía hablar, tenía una vida normal y su vida lucía como la de una persona coherente. Estaba arreglado, estaba vestido, estaba normal. Pues entonces esto lo compara el Señor con esta casa que queda barrida y adornada. Barrida nos indica en primer lugar limpieza. Y es que Dios lo primero que hace cuando llega en la vida de una persona es limpiarla. Nosotros tenemos la tendencia, como hemos dicho en muchas ocasiones, a limpiar las telarañas, pero lo difícil es matar la araña, ¿verdad? Y cuando no encontramos la arañita, pues a los pocos días hay otra telaraña más. Pero vemos que Dios va directo al problema. Por eso dice que lo primero que hizo fue limpiarla. Dios mata la araña, no solamente la telaraña. Y dice, y la encuentra adornada. ¿Por qué adornada? Y es que la presencia de Dios adorna la vida de las personas. Cuando Dios está habitando en un corazón, habitando en una vida, es algo que no se puede esconder. En Cuba decimos que cuando alguien hace café, eso no lo puede esconder, no se puede esconder, porque se huele a la cuadra, ¿verdad? Cuando pones la cafetera a andar, ya el olor del café cuando está colándose, se sabe. Y a veces por los vecinos te tocan la puerta a esa hora, ¿verdad? Eso se ve mucho allá. Pues hay cosas que no podemos ocultar en nuestras vidas, y a veces también no son cosas buenas, sino son cosas negativas. Y estas cosas pues las identifica el enemigo para tratar de ocupar esa casa. La casa en esta ilustración, recuerde, se refiere a la vida de una persona, ¿ok? Dice aquí que la haya desocupada. Esta es la palabra clave en este pasaje. Este hombre había sido liberado, este hombre había sido restaurado por Dios, pero su incredulidad de las personas que le rodeaban allí no le permitía ser lleno de la presencia de Dios. La incredulidad que había contra Jesús en aquel momento automáticamente cerraba las puertas de la bendición en la vida de esas personas. Por lo tanto, Jesús está describiendo lo que habría de pasar no solamente en una vida, sino en una generación completa, sino en una ciudad completa. Porque era la actitud que ellos estaban mostrando. Jesús había llegado, Dios hecho hombre, había pisado esa tierra, había convertido ese lugar en un lugar santo con su presencia, pero a los suyos, a los que él vino a buscar, no le recibieron, le rechazaron, producto de un corazón endurecido, producto de que amaron más las tinieblas que la luz.
Y aunque todo lo que Jesús estaba haciendo en aquel lugar equivalía en esta ilustración a limpiar y barrer la casa y adornarla, pues la casa estaría desocupada producto de su incredulidad. Ellos no querían darle un espacio a Dios en sus vidas. Preferían sus costumbres, preferían su manera pecaminosa de vivir, preferían la vida a su propio estilo y no escuchar el consejo de Dios aplicado a sus vidas. Por lo tanto, eso automáticamente no es que traía el castigo de Dios, es que traía la consecuencia directa de una vida vacía y sin Dios. Es tan sencillo como si apagáramos las luces en esta habitación, en este salón. Todo quedaríamos a oscuras porque es de noche. Así ocurre cuando una vida no está entregada al Señor, cuando una vida no tiene la presencia de Dios en su corazón. Hay tinieblas, hay penumbras, veo pero no veo claramente, y eso trae toda clase de confusión y de tristeza. Pues así lo vemos claramente acá. Dice que la haya desocupada, barrida y adornada. En el verso 45 nos dice entonces que él habría de ir, dice verso 45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Vamos a tenernos un momentico acá. En la Biblia vemos también un modelo de interpretación basado en numerología, ¿ok? Y la numerología hebrea nos habla también del mensaje, de la significación de los mensajes. Es decir, donde los números o la cita numérica nos hace referencia a un significado específico, ¿ok? Así que podemos ver que muchas veces los números se usan en la Biblia para describir cifras exactas, para describir grupos exactos, pero muchas veces se utilizan en este contexto para hablar de características. Y dice que este demonio va consigo y trae otros 7 espíritus peores que él. No es que necesariamente tengan que ser contados, ¿verdad?, cabeza por cabeza, que son 7 demonios, sino que se refiere a que está buscando una posesión completa, porque el 7 indica perfección en la Biblia. Así que cuando dice que viene a buscar con 7 peores que él, lo que se refiere es que esta vez va a intentar agarrar esa vida de una manera más fuerte, establecer una atadura más fuerte, más sólida, porque ya experimentó lo que era perder lo que tenía por seguro. Si estamos hablando aquí que estos espíritus inmundos son seres inteligentes y que saben diferenciar entre lo que es más conveniente para su existencia o no. Así que cuando vemos un poquito más atrás, vemos que en el texto de Juan 5:14 hay un paralelismo que nos ayuda a entender también esto. Dice que después Jesús le halló en el templo, cuando está refiriéndose a otro hombre que recibió un milagro también, y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga ninguna cosa peor. ¿Por qué Jesús le habría de decir a este hombre que había sido liberado de demonio, que había sido sanado, que mire, que prestar atención a no pecar más para que no te venga alguna cosa peor? Vemos que es el mismo patrón. Este era un hombre que había sido liberado, que había sido sanado, pero la causa que lo había llevado a él a esa condición tan triste era una sistemática desobediencia a las cosas de Dios. Ignorar las cosas de Dios, desobediente a Dios, había traído sobre él esa desgracia, esa condición de posesión demoníaca que tenía. Por eso Jesús le dice: para que no te venga una cosa peor, no peques más. Cuando Jesús le traen a aquella mujer sorprendida en adulterio, listo todo el mundo para ejecutarla por apedreamiento, Jesús le dice: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Esa es una historia poderosa. Sueltan las piedras y se van, porque el juicio viene de las manos de Dios. Nadie es digno suficientemente para juzgar de esa manera a otra persona. El único que podía juzgarla en aquel momento, que era Jesús, le dice: quedas libre, vete y no peques más. Es decir, Jesús no solamente le dice: vete y sigue tu estilo de vida. No, Él es un padre que te está dando un consejo beneficioso y le dice: vete y no peques más. Borrón y cuenta nueva. No reincidas, no sigas en ese estilo de vida. Ya viste que estuviste a punto de morir aquí. Pues vete y no peques más. Esta misma idea se desarrolla en este pasaje, cuando está describiendo una persona que después de ser limpia, liberada por Dios, sanada por Dios, puede volver a reincidir en las mismas cosas
producto de su incredulidad que la llevaron a esa condición. Y la tendencia es a que la condición última viene a ser peor incluso que la primera, creyendo que es ella quien lo está haciendo, cuando hay en realidad una influencia demoníaca sobre su vida. Entonces vemos claramente que la casa es la vida de la persona. Dios nos ha llamado a llenar nuestra casa. Hermanos, cuando tú y yo venimos a Cristo y aceptamos al Señor, pues hay un cambio grande en nuestras vidas. En primer lugar, tenemos una mirada de fe. Tenemos una mirada en la cual decidimos creer a la palabra de Dios y creer que necesitamos de su presencia en nuestras vidas y de su salvación. Este hecho automáticamente te hace a ti una persona en la cual Dios habita. En otras palabras, en ese momento tú recibes el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a vivir en el corazón del creyente cuando acepta a Cristo. Por lo tanto, ya tu casa está ¿cómo? ¿Ocupada o desocupada? Ocupada, pero ocupada por el Santo Espíritu de Dios. Dios dijo claramente: oye, yo no habito en templos hechos de manos de hombres. Donde Dios quiere habitar es en tu corazón y en el mío. Por lo tanto, la casa del creyente en Jesucristo no está vacía, porque está la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu corazón. Ante esa poderosa presencia no hay posesión demoníaca alguna que pueda hacer nada. No hay posibilidades alguna para que Satanás pueda poseer demoníacamente la vida de un cristiano. Eso literalmente es imposible, porque está el Espíritu Santo ocupando ese espacio espiritual para el cual fue diseñado. Por lo tanto, si hemos sido diseñados para ser la habitación de Dios, para ser el templo de Dios, esto es un privilegio maravilloso. Y en la vida del que ha creído en Jesucristo, que ha puesto su fe y confianza en Jesús, esto es un fenómeno que ocurre naturalmente. Incluso cuando como cristianos, y como a veces somos inmaduros y tosudos, nos desviamos, nos apartamos de Dios, volvemos, porque somos ovejas de su prado, somos ovejas de Dios. A veces nos extraviamos en el camino, pero cuando escuchamos la voz del Señor, volvemos. En Cuba se vieron muchos ejemplos de cristianos que, atemorizados por la persecución de la dictadura a principios de los años 60, abandonaron las iglesias. Tuvieron miedo humanamente y abandonaron su fe, abandonaron al Señor. Pero es linda la fidelidad de Dios, porque vemos que aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. En los años 90, cuando vino ese avivamiento, ya muchos de ellos peinando canas y físicamente en condiciones ya no las mismas que tenían hacía 30 años atrás, pero vinieron al Señor escuchando la voz de Dios, buscando el perdón de Dios, buscando reconciliarse con Dios, y encontraron perdón y encontraron restauración, y aprendieron una lección en su vida realmente que con Cristo es muchísimo mejor. Tuve la oportunidad de conocer a varios en esa situación y todos decían: lo que más lamento en mi vida es haberme apartado del Señor tantos años. Ha sido en vano y he sufrido lejos del Señor. Por lo tanto, siempre recuerde, hermano, usted tiene al Espíritu Santo en su corazón, y cuando la tentación venga a su vida para apartarse de Dios, para ignorar el consejo de Dios, para hacer las cosas como dice el mundo, como dice el enemigo y no como dice Dios, es mejor siempre, en todo tiempo, resistir y no caer que ser restaurado. Vamos a hablar de dos ejemplos en la Biblia, dos ejemplos poderosos. Han oído hablar de la historia de José. Incluso hay una película de niños que es la vida de José, el príncipe de Egipto se llama, creo, si mal no recuerdo. Es la historia de este hombre de Dios tremendo, cómo Dios lo usa en condiciones tremendas, y él, por serle fiel a Dios, elige no pecar contra Dios, y esto le cuesta la cárcel, y esto le cuesta casi su vida. Pero Dios le libró en el momento más crítico, le restauró, y vino a ser el segundo hombre más importante en todo Egipto. En ese momento él resistió la tentación que parecía el camino más fácil, por obedecer a Dios. Pagó un precio alto, pero por breve tiempo, y después tuvo una recompensa que duró toda su vida. Cuando vemos en cambio, en contraposición, el ejemplo de David, otro siervo de Dios, enfrentó una tentación y decidió ceder a ella.
Cayó estrepitosamente. Conocemos la historia de David y vemos las consecuencias de su desobediencia. Le acompañaron hasta el final de sus días, donde incluso sus hijos se levantaron contra él y el reino se dividió y hubo mucha guerra, mucho dolor en el seno de su familia y en el reino que él dirigía como el rey de Israel. Por lo tanto, siempre te digo, cristiano, es mejor siempre ser como José y no como David. Es mejor ser como José y resistir la tentación al precio que sea, y no ser como David, ceder a ella y después ser restaurado. Sí, puede haber perdón después de la caída, pero las cicatrices y las heridas nos acompañarán toda la vida. Es mejor siempre escuchar el consejo de Dios y ser restaurados por Él. Si hemos venido al Evangelio sin conocer estas cosas, pues te digo, como dice este ejemplo, Dios nos ha limpiado, Dios nos ha dado una segunda oportunidad, Dios nos ha puesto nosotros como su habitación, como el palacio donde el Rey de Reyes ha de habitar. Cuidemos este privilegio con temor y con temblor. Seamos dignos de algo tan precioso que Dios nos ha dado. El hecho de que Él quiere habitar en tu corazón y en el mío. Si tenemos un huésped tan especial, ¿no habremos de arreglar la casa? ¿No habremos de mantenerla siempre bonita y en orden, verdad? Qué privilegio ser nosotros el templo del Espíritu Santo. Pero esta era una generación incrédula. Esta era una generación que insistía en ignorar el consejo de Dios. Por lo tanto, Jesús continúa diciendo y le dice allí que este estado de esta persona habría de ser, o de esta generación incluso, habría de ser peor que el primero. En verso 45 dice que este demonio, una vez fuera, entonces al ver la casa vacía, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer, es decir, el último estado de aquel hombre, viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Esto es un mensaje dirigido expresamente a esta generación que tuvo a Dios entre ellos e ignoró completamente la presencia de Dios, ignoró completamente la palabra de Dios, y por lo tanto, aunque fueron iluminados, fueron limpios, probaron esta bendición, quedaron en una condición aún peor después a causa de su desobediencia, de la desobediencia de ellos. Quiero que tú sepas que esta enseñanza nos sirve a nosotros para reflexionar la importancia de creerle a Dios y a su palabra en nuestras vidas. Si tú has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, no tienes que preocuparte, porque la presencia de Dios vive en ti. Oremos por aquellos que aún no han conocido al Señor. Oremos por aquellos que aún no han abierto las puertas de su corazón a Cristo, para que puedan conocerle y disfrutar de su presencia, y de esa manera quedar llenos de la presencia del Espíritu Santo. Para ti y para mí como creyentes, que Dios nos ha sellado con su Espíritu, hay una señal sobre tu alma, la cual Satanás la puede identificar y sabe que no puede tocar esa vida porque está escondida en Dios. Pues Dios nos ha llamado a que crezcamos en la llenura, en el conocimiento de su palabra. 2 conceptos para recordar: el bautismo del Espíritu Santo, que es la llegada del Señor a tu vida, a tu corazón cuando le recibes. Y segundo, la llenura del Espíritu Santo, que es un fenómeno diferente espiritualmente hablando, y se refiere a que el creyente va creciendo, aumentando en su fe, ganando madurez cristiana, cada día acercándose más al Señor. Y es un proceso que empieza en el momento que aceptamos a Cristo y termina en el momento que partimos a la presencia del Señor. Y es un proceso paulatino, es un proceso que ocurre no a la misma velocidad que el proceso de salvación. La salvación es instantánea. La santificación del creyente es progresiva y ocurre a medida que nosotros vamos buscando cada vez más la llenura del Espíritu Santo. Así que podemos ver cómo afecta este pasaje a las personas a día de hoy. Incredulidad es equivalencia a ausencia de Dios en una vida. Segundo, cómo se relaciona esta enseñanza al pueblo de Dios, a ti y a mí. Si tenemos al Espíritu Santo, no hay que temer de posesión demoníaca alguna, solo que estamos llamados a ser llenos del Espíritu Santo día a día. ¿Cómo podemos ver esta realidad hoy en nuestros días? Todo el tiempo nos rodean personas víctimas del alcohol, víctimas de las drogas, víctimas de un estilo de vida que al principio parecía divertido y que trajo destrucción,
y cadenas que hoy arrastran constantemente. Por lo tanto, tú y yo hemos sido llamados a anunciar las buenas noticias a esas personas, de que hay vida en Jesús, hay oportunidad de salvación. Sí se pueden romper las ataduras, sí se pueden romper las cadenas, sí se puede vivir en victoria en el nombre de Jesús, porque lo que Dios anhela es tomar una vida que esté así destruida, para Él restaurarla, dejarla limpia, barrida, adornada, pero llena con su Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga mucho en esta noche.